Y vamos a empezar el programa de hoy con un regalo de Navidad y fin de año. ¿Mm? Entonces, yo quiero que empecemos que empecemos el programa de hoy con un regalo de Navidad y fin de año. ¿En qué consiste este regalo? Bueno, yo quiero que hablemos, que ustedes vean, que disfruten, que vean si ya leyeron o que conozcan si no lo han leído el cuento de Pinocho. Yo quiero que ustedes vean la película, la producción de Pinocho que está en Netflix. Es una producción nativa de Netflix. O sea, el autor, el director y guionista mexicano Guillermo del Toro, para mí ahora mismo tiene que estar Guillermo del Toro en el top 10 de los directores de cine más uh, importantes del mundo. Guillermo del Toro para mí tiene que estar en el top 10. Y entonces ha hecho una producción nativa para Netflix, una recreación, su versión del cuento de Pinocho, el famoso cuento italiano de 1880, escrito por Carlo Gollodi, que cuenta la historia de un niño, de un muñeco de madera que se vuelve niño real y que le crece la nariz cuando dice mentiras. Esta película es muy importante que ustedes la vean, no solamente porque los críticos, yo no me meto en esa parte, pero los que saben de cine animado, dicen que es una obra de arte. Yo no sé, ese no es el enfoque que le quiero dar. Aunque sí yo sé que Steve Jobs, cuando lo sacaron de Apple, ganó varios Óscares con películas hechas eh, por él y por su equipo de animación. Steve Jobs se dedicó al cine cuando lo sacaron de Apple y se convirtió en el accionista particular más grande de Disney. Steve Jobs. Y joyas como Steve Jobs compró Pixar, que era una división de animación de Lucasfilms, y la convirtió Steve Jobs, el maldito genio, en en la empresa de animación más importante del cine, dentro del conglomerado, obviamente, como les dije, de Disney, donde Steve Jobs pasó a ser el accionista individual más importante. Y se estrenaron con películas como Toy Story. Creo que fue Toy Story la primera película así de Pixar, de Steve Jobs, y ganó Oscar. eh, Toy Story, y después siguieron muchísimas como Monsters Inc., por ejemplo, Cars, todas esas cosas que le llevaron a Pixar a convertirse en la principal película de animación. Después Steve Jobs vendió a Disney y se fue otra vez a Apple. Pero yo no quiero hablar de eso, de la parte de lo que se llama stop motion, que es la técnica que Guillermo del Toro utiliza en esta película de Pinocho, junto a uno que se considera el genio de el genio del stop motion, que es um, Mark Gustafson, que se considera el genio del cine animado, conocido como stop motion. Yo no quiero hablar mucho de eso, yo lo pongo como referencia. Yo quiero hablar de la, de la versión de Guillermo del Toro sobre Pinocho. Ustedes conocen la historia de Pinocho, que es un niño que le crece la nariz cuando dice mentira. Esta historia es un cuento cuando la televisión no existía, de 1880. Pero el cuento fue escrito en el 1880, pero la historia, el contexto de la historia es atemporal. No dicen qué año ocurre. Y eso le da a Guillermo del Toro la oportunidad de ubicar la historia en la época que él quiera. Anoten eso ahí, porque le dije que esto es un regalo
de Navidad y de fin de año que se sienten a ver a Pinocho. Si no conocen la historia, busquen referencias para que cuando se sienten a ver la película sepan por qué esto es tan importante, este acontecimiento cultural. México, que está liderando, que está poniendo páginas maravillosas en el cine como sujeto y como objeto. Como objeto, México fue objeto de un homenaje. Su cultura del Día de los Muertos fue llevada al cine en el 2019, ganando Óscares también por Disney. La película se llama Coco, una joya del cine animado de Disney. Coco, yo no sé si es de Pixar, pero es de Disney. La cultura de los muertos llevada al cine, que eso va a generar parque temático y de todo. Yo lo estoy diciendo, quizá por la pandemia todavía no se ha hecho, pero Coco va a generar parque temático en Disney, escríbanlo. Y crucero y vaina de esas, porque es una locura de historia. Ok, eso es México como objeto. Ahora México como sujeto tiene a este tipo, a Guillermo del Toro, que no es solamente el único director mexicano que está matando a Hollywood, pero el tipo ya ganó Oscar con la película La forma del agua y ganó muchísimos premios Goya y premios Ariel y premios Globo de Oro como director, como guionista, como productor y como novelista. Guillermo del Toro es un tipo que todavía no llega a 60 años y lo ha ganado todo. Y ahora le planta cara a Disney cuando crea una versión distinta de Pinocho en el mismo año que Disney estrena la versión de Pinocho de Tom Hanks, que hace la veces del carpintero del papá de Pinocho. En la versión original, Pinocho es hijo, Pinocho no es hijo de nadie. En la versión original del cuento y de Disney, Pinocho no es más que un muñeco que es construido con una madera especial por un carpintero que la vida nunca le dio la oportunidad de tener hijos. Un carpintero borracho que nunca le dio la oportunidad de tener hijos y entonces él construyó el muñeco y una hada que en el cuento original es la niña de los rizos de oro, le dio vida al personaje, a Pinocho, y entonces Pinocho trata de ser un niño bueno. Y cada vez que hace algo malo, le crece la nariz. Y luego, por su comportamiento, le dan vida humana. Entonces, es una historia que trata el dilema moral del bien y del mal. La historia original. Ahora, esta versión es totalmente Chucky, totalmente Rulay. Es una versión distinta que hace Guillermo del Toro. Y aquí es que yo veo que está lo duro de este asunto. Primero, Guillermo del Toro lo cambia todo. Guillermo del Toro se mete en la piel de Quentin Tarantino sin la violencia. Yo no he visto una obra de Quentin Tarantino que no tenga violencia, aunque la violencia de Quentin Tarantino es una violencia artística, cinematográfica, que no se puede reproducir en la realidad. Es muy difícil. Ahora mismo, por el tema de la Navidad, yo estoy viendo Los 8 más odiados de Quentin Tarantino. Y vi Érase una vez en Hollywood, que la recomendé aquí en el top 4 de películas para ver en Navidad. Ahora estoy viendo Los 8 más odiados, una vaquerada de invierno al mejor estilo de Quentin Tarantino. Y en este caso, Guillermo del Toro se mete en la piel de Quentin Tarantino. No sé por qué no lo reconoce, pero la escena de la película donde Pinocho se burla de Mussolini, eso es de Quentin Tarantino. Es el mismo enfoque de Bastardo sin Gloria, cuando le pegan fuego al cine donde Hitler está en Francia viendo una película. Es el mismo enfoque. Es el mismo enfoque de Quentin Tarantino cuando Brad Pitt le gana una pelea a Bruce Lee en el set de rodaje de Érase una vez en Hollywood. Es el mismo enfoque de Quentin Tarantino cuando en la película Django desencadenado el negro le gana al blanco. Es el mismo enfoque de Quentin Tarantino. Entonces en esa escena donde Pinocho se burla de Mussolini, es lo mismo de Quentin Tarantino. Y eso lo ponemos en un lado para seguir analizando
el tema. Ahorita vamos a volver sobre las influencias de Quentin de Guillermo del Toro en esta película. Pero, ¿cuál es la diferencia de la película de ahora con el cuento de Pinocho tradicional que se llevó al cine por primera vez, creo que en los años 40? Se han hecho una serie de remake. Disney lo hizo este año con Tom Hanks y ahora viene Guillermo del Toro y le den la madre a la historia, cambiándola totalmente. ¿Por qué? Primero, el tema de ubicación histórica. Quentin Tarantino, Guillermo del Toro imitando a Mussolini, imitando a Quentin Tarantino, ubica la historia en el 1900, a principios de 1920, cuando el dictador Benito Mussolini, llega al poder en Italia. Duró 22 años Mussolini hasta que fue ahorcado en la Segunda Guerra Mundial por los aliados, cuando trataba de huir de Italia. Entonces, esa es la primera transformación importante. La segunda transformación importante es que ¿cómo se llama? El ebanista, el carpintero, que es el papá de Pinocho, en la película de Guillermo del Toro tiene un hijo que se llama Carlo. Entonces es súper inteligente Carlo. En la película original no existe hijo, nada. Pero aquí Guillermo del Toro lo reinventa todo y le hace un hijo al personaje del carpintero. Y el carpintero, que es un tallador, está tallando una estatua, una escultura, es un esculturista, es una escultura de Jesús en una iglesia en Italia. Y una invasión en Italia por la Segunda Guerra Mundial desbarata la iglesia y mata a Carlo, al hijo del carpintero. No le estoy contando la historia porque la historia no más para que ustedes se la sepan. Es lo importante que trae esta versión de Pinocho, los detalles que yo quiero que ustedes se fijen cuando la vean. Y si no, y si ya la vieron, que lo recuerden o que la vuelvan a ver. Entonces él le crea el personaje de Carlos, que en el cuento original no existe, y entonces a partir de la muerte de su hijo ocurre que el carpintero se deprime, y cuando el carpintero se deprime, entonces con una madera él empieza a construir a Pinocho, y en este caso no es la niña de los rizos de oro, sino se conoce el pensamiento como, creo que, el hada del bosque, que es una figura que que Guillermo del Toro ha utilizado en otra de sus películas, prácticamente el mismo personaje, y le da el espíritu del bosque, que es como una especie de dios mítico, que le da a Pinocho la posibilidad de ser un muñeco vivo, pero siendo un muñeco, no convertido en humano. Eso vendrá después, eso vendrá al final. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pinocho es captado por un villano. Pinocho, desobedeciéndole al papá, se aleja del papá y es captado por un villano que en el caso de este personaje, yo pienso que aquí Guillermo del Toro lo tomó de la película. El villano, Guillermo del Toro, lo coge, no sé por qué realmente debió darle el crédito. Para mí, el personaje de villano, que en la película de Pinocho, el villano es Count Volpe, es un cirquero que tiene un circo. Y esa figura del villano, a mí me parece estar viendo a Jim Carrey en el personaje del conde Olaf de la película Eventos Desafortunados. Que si no la han visto, búsquenla, porque eso es una maldita joya. Para mí la mejor película de Jim Carrey es Eventos Desafortunados, donde él interpreta al conde Olaf de una manera loquísima. Y Guillermo del Toro coge todas las características de Jim Carrey en el conde Olaf, que debió darle la oportunidad a Jim Carrey de que interpretara
ese papel porque Jim Carrey es un maestro de ese tipo de personaje, pero en esta oportunidad es un personaje animado que lo interpreta Christoph Waltz, le pone la voz. Pero la influencia directa de Jim Carrey y el conde Olaf en la película Evento Desafortunado. Entonces Pinocho es captado por este cirquero que le saca muchísimo dinero, lo pone a firmar un contrato falso, pero le dice, para que se esté tranquilo, que la mitad del dinero que dejen sus actuaciones como títere, él se lo va a entregar a su padre. Y Pinocho cree que le están dando la mitad del dinero a su padre. Cuando Pinocho se entera que es mentira, que a su papá no le están dando dinero, entonces coincide con un evento del circo en Italia, con la presencia de Benito Mussolini. Y ahí Pinocho se burla de Benito Mussolini, el dictador, y Benito Mussolini lo mata. Ordena que lo maten y entonces él va otra vez donde la criatura del bosque y la criatura del bosque le permite volver a vivir cuantas veces él quiera. Siempre y cuando él espere que se agote un reloj de arena. Si él lo quiere hacer antes, entonces él pierde la oportunidad de ser eterno. Y cuando una ballena que se llama Dogfish se traga a su padre, al carpintero, entonces él muere primero que la ballena y va donde la criatura del bosque y la criatura del bosque le dice, ¿tú quieres volver a la vida? ¿Tú quieres volver a la vida sin que se agote el reloj de arena? Pues entonces tú te vas a volver humano y vas a morir. Y él dice, sí, yo lo voy a hacer por salvar a mi padre. Entonces la criatura del bosque le da la oportunidad de que vuelva violando las reglas, pero él se vuelve mortal. Entonces aquí viene lo interesante. Cuando él vuelve está dentro de la ballena con su padre y con el grillo, que es otra de las adaptaciones que cambia radicalmente Guillermo del Toro, porque el grillo en el personaje original es insignificante, irrelevante. Pero en esta historia de Pinocho, el grillo es el narrador de la historia, vive en Pinocho, es el consejero de Pinocho, es el guía del carpintero, el papá de Pinocho, y es el personaje principal. Es el segundo personaje principal del grillo, que es un personaje éticamente correcto, igual que el papá de Pinocho, que es éticamente correcto en la película. Entonces, cuando Pinocho intenta salvar al grillo y a su papá de la ballena, que en la historia original es un tiburón, aquí es una ballena que se llama Dogfish, como perro del agua. Entonces, ellos no pueden salir del estómago de la ballena. ¿Y qué hace Pinocho para salir del estómago de la ballena? Con su familia, con su papá y su grillo, empieza a hablar mentira. ¿Para qué? Para que la nariz le crezca y pueda alcanzar el orificio que tiene la ballena por donde respira, la especie de nariz que tiene encima la ballena. Entonces, con esa estructura de madera que le iba creciendo, porque él tiene la capacidad de hablar mentira y que le crezca la nariz, por ahí se escapa el papá y se escapa el grillo. Y luego él detona una bomba que la ballena se había tragado antes y por eso se muere. Y como su papá se está ahogando, por eso es que él le pide a la criatura del bosque que le dé otra oportunidad, la última. ¿Cuál es la moraleja de esto? Muchas. La historia del bien y del mal cambia. ¿Y por qué Pinocho miente? Para salvar su vida y la de su familia. ¿Qué es lo que está diciendo Guillermo del Toro? Que la mentira es relativa. Pero en el mandamiento de los católicos dice, en el 8º mandamiento dice, no mentirás. En la película, en la historia de Pinocho, cambiada por Guillermo del Toro, la mentira es un recurso de sobrevivencia. Señores, esto es interesantísimo porque esto tiene una implicación ética. De hecho, Guillermo del Toro y Netflix no dicen que eso es una película para niños, por lo menos para todos los niños, porque le dan una clasificación de a partir de 7 años. Niños que ya puedan entender una historia. Y yo quería a ustedes motivarlos para que vean la gran producción de Netflix y Guillermo del Toro, la historia de Pinocho. De hecho, señores, esta película inspiró una exposición en el Museo Moderno de Arte de Nueva York, el MoMA. Esa exposición, que si ustedes están en Nueva York o van a ir a Nueva York antes de Semana Santa,
Vayan a verla porque va a estar hasta abril. Y ahí explica todo el proceso de creación. Duró 10 años. 10 años Guillermo del Toro para hacer esta película basada en la técnica stop motion de animación por computadora. 10 años. Trabajaron 375 personas. Y en la exposición del MoMA de Nueva York, del museo, están todos los procesos, todos los talleres, todos los modelos de Pinocho que se ensayaron antes de escoger el final en madera. Increíble esta historia y ojalá que ustedes la disfruten como yo la disfruté. Aprendan de ella, reflexionen sobre la historia que deja y busquen la referencia que le di de Quentin Tarantino, del Conde Olá, de Evento Desafortunado, de Bastardo sin Gloria. El cine es maravilloso, solo tenemos que aprender a apreciar sus matices. Cambio y fuera.